comunicaciones con los medios. Gracias por estar aquí el día de hoy. En general, ¿cómo ha sentido usted estos meses de campaña? Entre lo bueno y lo malo, ¿no? Lo que se ha visto a través de los medios de comunicación y lo que no. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes y estoy seguro que va a traer esa suerte. Pero la suerte se acompaña con trabajo, ¿verdad? Y yendo a tu pregunta, en primer lugar, si puedo escribir esta campaña en una palabra, al final sería gracias. Gracias a toda la población que nos ha abierto las puertas a sus hogares, que se han tomado el tiempo de escuchar las propuestas, que se han informado, que es lo más importante, para no caer en lo mismo que estamos viendo, ¿verdad? Pero en general ha habido, y acá lo conversábamos con Claudia, como una sensación de apatía, que la gente no tenía mucho interés en informarse, no sabía quiénes eran sus candidatos, y también entre candidatos, y usted ha sido parte, también han habido como que pullas, discusiones, más allá que planteamiento de propuestas. Lamentablemente eso se dio. ¿Y por qué? ¿Y por qué la campaña pegó tan tarde? Porque efectivamente pues, el Ejecutivo, el Legislativo, con todo un gobierno desastroso, acaparan todos los titulares. Pero igual nosotros hemos tenido una campaña muy positiva, como bien lo mencionas, muchos candidatos han salido nuevamente a hacer lo único que saben hacer, que es atacar, a dividir. Nosotros hemos hecho una campaña positiva, propositiva, porque entendemos que todos estamos cansados, inclusive yo, porque también soy un ciudadano, estamos cansados de ver la televisión y ver estas peleas que paralizan al país y paralizan la ciudad. Y creo que si nosotros queremos justamente valores, respeto en nuestra ciudad, debemos nosotros empezar por el ejemplo. Tras el último debate, el oficial, uno de los últimos ataques, no solo contra usted, sino contra... No fue claro el señor Urresti, ¿no? Él dijo, están creando al Muñoz estas elecciones, ¿no? Y lo dijo directamente por usted. ¿Cuál es su lectura? ¿Le tiene temor el señor Urresti a esta recta final? Bueno, nosotros lo hemos dicho, que en un momento queríamos debatir con él, pero no se corrían y en general no he ido a las entrevistas, pero creo que el debate, que era una oportunidad de que gane la ciudadanía a través de información para que pueda hacer un juicio de valor de las distintas propuestas, si son económicamente o legalmente viables, y gane la ciudadanía, vaya a votar informado. Lamentablemente, pues, se llevaron nuevamente las portadas este tipo de actitudes, donde vemos un señor Urresti donde no respondió a las preguntas que al final quiere saber la ciudadanía y más bien atacó y mostró la verdadera personalidad. Entonces, lamentablemente eso ha habido mucho, y yo sí creo, y han escuchado en el mensaje de cierre del debate, es hora de que dejemos eso a un lado, dejemos los colores políticos, los intereses personales y nos dediquemos a trabajar unidos para la ciudadanía. Pero yo quiero retomar el comentario que hizo Claudia, porque hay personas que consideran, y como lo señaló el señor Urresti, ¿no? ¿Usted se considera el próximo Muñoz, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tomando en cuenta también lo que pasó en las elecciones municipales anteriores, ¿no? Sí, mire, bueno, esa comparación no calzaría mucho conmigo, porque primero yo sí alcalde, primero regidor, alcalde interino y luego alcalde de un distrito sumamente complejo, ¿no? Un distrito quebrado, no un distrito que tiene muchas condiciones para trabajar como Miraflores, a quienes le mando un gran saludo, pero nosotros sí demostramos mucho en la cancha trabajando. Entonces la única comparación es que nosotros sí estamos creciendo porque hicimos una campaña estratégica muy inteligente y estamos creciendo gracias al cariño de la población. Pero vuelvo a decirlo, ¿no? El señor, en vez de llevar propuestas, en vez de trabajo para la ciudadanía, lo que hace es atacar. Y esa es la mentalidad que debemos desterrar en general en el país y en la política. Dar el ejemplo a los chicos de valores y de unión para sacar adelante una ciudad que es muy complicada. Que, por ejemplo, hay propuestas también del señor, como otros, en torno a seguridad ciudadana, que no es competencia de la municipalidad, que es competencia de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior. La ATU, por ejemplo, que maneja el transporte público, que muchos hablaron del transporte público, que tampoco es competencia. Entonces, tenemos que articular. Presupuestalmente manejamos el 0.8% de inversión de todo el país. Una ciudad de 10 millones de habitantes que genera el 51% del PIB. Entonces, simplemente lo digo para que quede claro que tiene que haber articulación y tiene que haber unión si realmente queremos cumplir con lo que hemos dicho. Ahora, sobre este punto, ¿no? Sobre delimitar competencias y sobre articular, ¿no? Que es una palabra que cada vez es más difícil en la práctica.
Y quiero retomar la pregunta que hizo Mávila ayer en la noche sobre cuál sería la relación suya, señor Forsyth, con este gobierno, sea Ministerio del Interior, incluso con el propio señor Pedro Castillo, con quien ha tenido usted acercamiento al inicio, ¿verdad?, cuando ganó y demás. No, él pidió reunirse conmigo, así como también me reuní con Keiko, porque eso es lo que hacen los líderes, ¿verdad?, escuchar, aparte que escuchar no es pactar. Nosotros, y me he pronunciado en reiteradas ocasiones, es un gobierno desastroso, es la realidad, con acusaciones graves de corrupción. Pero no solamente tenemos que sentarnos con el Ejecutivo, con el MEF, por ejemplo, porque si queremos algún financiamiento internacional, del cual también habla otro candidato, el MEF es quien lo aprueba. Pero también, vuelvo a decirlo, con el Legislativo por las iniciativas legislativas. Entonces, estemos de acuerdo o no, nos guste o no, si realmente queremos hacer lo que se dice, tenemos que sentarnos a trabajar. Dejaremos nuestras diferencias a un lado. También tengan en cuenta que en algunos distritos no tengamos quizás la fortuna de que gane un candidato de Somos Perú, hay que ser realistas. Y yo, siendo alcalde, el primer día tengo que dejar los colores en un costado, los intereses partidarios, y trabajar con él también, porque ese distrito también merece desarrollo. Ha mencionado usted algo que es muy importante, ¿no?, que son las competencias que tiene un alcalde metropolitano, ¿no? Y mucho se habla de inseguridad ciudadana, mucho se habla del gran problema que tenemos con el transporte, algunos también han hablado de salud, de educación. ¿Qué es lo que realmente sí se va a poder hacer desde la Municipalidad de Lima para solucionar estos problemas? Una ciudad ordenada es una ciudad más segura, evidentemente. Y nosotros, ¿qué es lo que hicimos en La Victoria? Pusimos orden, porque esa es función y competencia de la municipalidad. Y de esta forma luchas contra las mafias, contra los delincuentes. Ahora, como hemos estado conversando, todos saben dónde vienen los celulares robados. Toda la ciudadanía lo sabe, la policía lo sabe, la municipalidad lo sabe. Han hecho un operativo, ¿verdad? Y sí, sabemos que hemos ejercido mucha presión en esta campaña porque la comercialización es el motivo por el cual roban los celulares y matan a los jóvenes, matan a nuestras madres en el mercado y a todo lo demás. Entonces, ¿por qué siguen abiertos? Es lo que no podemos entender. Clausurar esos, imponer la autoridad que tanto hace falta en nuestra ciudadanía. Integrar las cámaras, por ejemplo, una central integrada. Ahora vemos cómo captan las imágenes, las cámaras, digamos, captan los delitos, pero al no tener un software de reconocimiento facial no sirve para nada. Tener los convenios con la Policía Nacional, unir las más de 4.300 cámaras ya existentes con las que vamos a instalar, llevarle la justicia a la población a través de facilitar los locales como hicimos en La Victoria, que instalamos el primer módulo de justicia donde de forma articulada suceden todos los procesos para que los delincuentes se vayan presos. Lima tiene que asumir un liderazgo, ¿verdad? En torno al agua también, si nosotros tenemos que planificar la ciudad, tenemos que hacer los complejos habitacionales. Ahí mismo tiene que haber educación, tiene que haber salud, tiene que haber supermercados, mercados, ¿verdad? ¿Cómo planificamos la ciudad si no tenemos competencia en el agua? No tenemos ni qué decir. Sí. Entonces, por eso es que exigimos nosotros un asiento en el directorio de SEDAPAL. Pero simplemente vuelvo a recalcar todos estos hechos porque ha habido mucho populismo en la campaña, donde han mentido, han engañado a la población. Lo que tiene que haber es unión, articulación. Hay bancadas populistas también. Cuando usted habla de articulación, cuando usted habla que hay que empujar el carro desde otros frentes, el Congreso es un frente importante. ¿Cómo califica a la bancada de Somos Perú? Y además, si a lo largo de esta campaña han tenido la posibilidad de sentarse con ellos y sacar adelante algún proyecto de ley en este tema. Nosotros tenemos preparados diversos proyectos de leyes, queremos una ciudad ecoamigable también en torno a los motores y la energía. Hay unos temas muy interesantes, queremos recuperar las áreas verdes, pero yendo a tu pregunta específica, primero somos independientes, ¿verdad? Hay democracia dentro de un partido y cada congresista tiene que hacerse responsable de sus acciones. Nosotros demostramos en La Victoria, cuando ganamos las elecciones también con Somos Perú, que fuimos una gestión muy independiente. Es cierto, como bien lo dicen, tenemos que trabajar con una gran cantidad de congresistas que son electos por Lima, que también tenemos que articular, porque tenemos que destrabar leyes muy importantes, leyes como la contratación del Estado, porque hoy, como ustedes habrán visto, miren la obra que se ha visto ahora en el distrito de San Miguel, ¿verdad? Esas obras no pueden existir y no puede ser que se tarden tanto en arreglarse. Hoy, porque simplemente entras a un arbitraje con una contratación, la obra se paraliza. Y el fin es que se dé la obra para la calidad de vida de la población. Entonces, que automáticamente la suma o el segundo postor, el que llegó segundo, pero que no queden las obras paralizadas. Mire, por ejemplo, la Ramiro Prialé, una obra tan importante,
donde se han expropiado el 95% de los predios, pero por un 5% está paralizada desde el 2017. Una obra que va a descongestionar la carretera central, que hoy llegan los mercados, que estaba viendo su muy buen reportaje, con sobrecosto los productos por el tránsito, el tráfico que justamente genera. Entonces no podemos permitir que las obras se paralicen. Esos son los proyectos que queremos con el legislativo también. Y como estaba hablando del financiamiento, o sea, el presupuesto de la Municipalidad de Lima, que está muy venido menos. Ha hablado usted acerca de los mercados y es muy importante, ¿no? Y lo que hemos visto también en los últimos días es cómo en estas épocas se producen estos terribles enfrentamientos entre los vendedores ambulantes y los fiscalizadores, porque ya se viene la campaña de la Navidad, ¿no? Y los comerciantes quieren vender, ¿no? Y quieren vender en esos lugares porque la gente va a esos lugares a comprar. No quieren irse a una galería en otra zona. ¿Cómo se soluciona el problema de los ambulantes sin que hayan estos conflictos? Claro, en primer lugar, hay que tenerlo claro, ¿no? Porque muchos lo pueden ver como un problema. El comercio ambulatorio es una oportunidad porque es gente chamba, ¿verdad? Es gente, como ustedes mismos lo ven, hacen los distintos reportajes, que solamente quieren trabajar, pero no reciben ningún apoyo. Problema fuera si es que estuvieran robando, vendiéndole drogas. Eso sí sería un grave problema. Pero el gobierno en general, el Estado, se ha olvidado de ellos y no le da ningún tipo de apoyo. Antes de tomar cualquier medida de represión, tienes que darle la solución, ¿verdad? Porque es el sustento para llevar los alimentos a sus hogares. Evidentemente, si se los reubica dentro de las galerías, al estar ordenados, las personas van a ir a consumir ahí. Pero obviamente, si están regados en la calle, nadie va a subir a las galerías. Pero ya no hay más espacio. ¿Dónde más metemos ambulantes? Esa es una muy buena pregunta. Si es que depende de los sectores donde se encuentre, por ejemplo, el centro de Lima, hay ciertas galerías, en La Victoria lo hemos hecho, ahí se les reubicarán y se le darán facilidades porque el sector privado está perdiendo mucho dinero. Mejor darle facilidades que a que sigan permanentemente en la calle. La zona de Manzanilla, no, para ser específicos, ¿no? Que es una zona de conflicto porque también opera la municipalidad, pero también opera La Victoria, ¿no? Claro, ese límite, eso ya pertenece a Cercado, ¿no? Cercado. Claro, entonces ahí vamos a presentar muchas soluciones que me voy a reunir con ellos ahora en la tarde, con todos los amigos de Manzanilla. Pero, ¿cuál es el tema? Conseguir los locales, porque hoy hay terrenos, hay locales municipales de Lima, hay distritales, hay de la superintendencia, hay locales incautados de los bienes de la Policía Nacional. Entonces, locales hay, terrenos hay. Ahí habría que construir las galerías con la espalda financiera de la municipalidad y ellos lo pagan en 20 años. No es que la municipalidad lo pague, ellos simplemente quieren el apoyo financiero de la espalda para tener un título de propiedad que tanto desean. Ellos no trabajan en la calle porque les gusta, trabajan por necesidad. Y de esta forma sus hijos podrían, heredar un título de propiedad. ¿Garantiza George Forsyth tener un equipo que le dé una espalda técnica? ¿Están listas las gerencias, las principales gerencias que lo acompañarían en una posible gestión? Eso es muy importante porque la municipalidad y las soluciones no la va a hacer una sola persona. Así como muy importante informarse también, porque muchos pueden decir de muchas propuestas, pero hay que identificar la calidad de la persona, porque al final quien va a gobernar es la persona. Y sí, tenemos un equipo técnico muy importante, tengo mucha experiencia desde el 2010. Por eso es que muchos preguntaban, ¿no? ¿Por qué este conocimiento? Porque he sido regidor, como lo comentaba, alcalde interino, alcalde, entonces conocemos los temas municipales, conocemos cuáles son los buenos funcionarios. Esa ha sido la clave del éxito en la gestión, convocar a la gente correcta para los puestos. Y Somos Perú un partido municipalista. Recordemos el legado de alguien que ha sido un líder para mí, un referente para mí, como don Alberto Andrade, que recuperó el centro, ¿verdad? Con estas imágenes impresionantes que marcaron mucho mi vida, que luego llevamos ese mismo orden a La Victoria y eso lo queremos para Lima. Tenemos un equipo muy preparado, muy técnico de profesionales de primera. Yo quería regresar a cómo fue la campaña, porque algo que a la gente le ha sorprendido es su acercamiento con determinados nichos, con determinados sectores de la población, y quizás uno de los más interesantes han sido los otakus. ¿Por qué usted se acerca a los otakus? Porque el que gobierne para Lima gobierna para todos, ¿verdad? Y ellos son una comunidad sumamente importante, que hacen un gran trabajo, que lamentablemente hemos visto cómo a los chicos que están practicando el arte y cultura, que es otro tema que no se habló en la campaña y que está muy olvidado. Y que los botan de los parques del centro. Los botan de los parques. Mire, todos los que hemos sido autoridad hacemos esfuerzos para que la ciudadanía haga uso de los espacios públicos, porque si no hacen uso, los toma la delincuencia.
Entonces tienes a los chicos haciendo su arte, su coreografía, el crossplay, y la municipalidad los vota, una cosa totalmente increíble. Nosotros le vamos a abrir las puertas, darle las facilidades, darle la seguridad, la iluminación, le apagan las luces para que no bailen los chicos. Ahora, no solamente los otakus, están los K-popers, pero todas nuestras danzas tradicionales maravillosas, la cultura urbana, tenemos que integrar a los jóvenes. Porque es por eso que hoy los jóvenes no quieren saber nada de política, pero obviamente porque no lo están integrando. Que de esta forma podemos integrarlo en estas comunidades y no caen en la delincuencia, que justamente es lo que no queremos. A través de la cultura y el arte luchar contra la delincuencia, asimismo a través del deporte con los polideportivos. ¿Ha sabido entonces capitalizar, por así decirlo, candidato Forsyth, nichos que no se interesan no se interesaron por esta campaña? ¿Siente que después del debate la recta final ha cambiado para usted? Y se lo pregunto porque veo muchas personas cerrando filas, incluso políticos marcando claramente la posición de lo que puede ocurrir el día domingo. ¿Lo siente como un espaldarazo o siente, como muchos analistas han calificado esta campaña, de terminar eligiendo al mal menor? Y es lo triste, porque escuchamos y siempre al final se elige por el mal menor. ¿Y cómo no hacerlo en un momento donde nadie cree en los políticos? Entonces me queda claro que muchos pensarán así, por eso nosotros le pedimos que nos permitan la oportunidad para demostrar que no debemos elegir por el mal menor, que realmente hay personas que sí pueden luchar y demostrar que la política es una herramienta del cambio. Por eso les pido ese apoyo este 2 de octubre. Agradecerles infinitamente a la ciudadanía que está volviendo a creer a partir de los debates, no solamente el último. El último fue el más visto porque estamos a una semana de las elecciones. Pero se ha demostrado a lo largo de esta campaña que no hemos hecho una campaña populista, no hemos hecho una campaña millonaria, no ven la cantidad de paneles que quizás otros tengan por financiamientos externos. Hemos hecho una campaña con esto, con el corazón, que vuelvo a decirlo, esto no lo vas a comprar en una bodega. Con el cocoro. El cocoro, como dicen los jóvenes. Hemos hecho una campaña realmente honesta porque, vuelvo a decirlo, eso es lo que queremos de las autoridades. Entonces, este respaldo lo asumimos con mucho cariño, y de las figuras políticas y en general que se han mostrado a favor es porque han visto una campaña honesta. No estamos hablando de populismo, no estamos engañando a las personas, porque justamente es contra lo que queremos luchar, no queremos la misma política. Vamos a hablar de temas clave, que siempre son piedras en el zapato en las municipalidades. Y uno de ellos es la situación de los peajes, ¿no? La gente se pregunta, ¿por qué en una ciudad que en realidad no es tan grande tengo que pagar tanto peaje para ir prácticamente de un distrito a otro? ¿Qué va a suceder con estos contratos? ¿Qué van a suceder con los costos de los peajes? Los peajes se tienen que renegociar, ¿verdad? Hemos escuchado medidas totalmente populistas también, como vamos a anular el peaje. Los contratos tienen la posibilidad, hay cláusulas que permiten una renegociación. Así es. Y ya tenemos conocimiento de que están más que dispuestos a renegociar porque esta situación de conflicto tampoco les beneficia a ellos. Pero realmente, ¿cómo es posible que, por ejemplo, la Panamericana, que divide en dos Puente Piedra, los vecinos de Puente Piedra tengan que pagar el peaje para pasar de un lado a otro, 6 soles 50? Eso es abusivo, la verdad. Los amigos de Ancón, de Santa Rosa, se ven obligados a pagar el peaje porque no están las rutas alternas. Hemos estado con nuestro candidato también a Puente Piedra, Renan Espinosa, mostrando cuáles van a ser las rutas alternas. Esto de forma inmediata. Y también de forma inmediata sentarse a renegociar el peaje para que los ciudadanos y el transporte personal, el transporte privado, no pague el peaje. El transporte de carga sí, porque están desarrollando, digamos, un recurso económico, ¿verdad? Eso es lo que sí se puede hacer. También luchar para que se haga de forma inmediata la Ramiro Prialé, que estamos hablando, que es parte de la concesión como una responsabilidad de Rutas de Lima. Pero eso es lo que se puede hacer y se va a hacer de forma inmediata. Y ojo, recordar que adentro de esa concesión está Odebrecht. Expulsarlo de forma inmediata. Porque ni siquiera los socios quieren que esté. Odebrecht ya no quiere estar y la Municipalidad de Lima tampoco. ¿Saben por qué sigue? Porque los funcionarios no se atreven a firmar. Una triste realidad. Por eso hay que ejercer liderazgo y sin temor, sin miedo. ¿Nos van a denunciar? Sí, seguramente las mafias nos van a querer amenazar como siempre lo han hecho, pero los vamos a expulsar. ¿Y esa reparación civil a dónde va? Para todos los peruanos. Jorge Muñoz decía, ¿no? Las vías auxiliares tienen que existir, no buscarlas en Waze. Y cuando uno escucha esta propuesta y cuando escucha además que va a ser de manera inmediata, se pregunta cuándo. ¿Cuál es la idea de tener estas rutas alternas en un mediano plazo? ¿Cuál sería
el tiempo que las personas deberían esperar? Nosotros calculamos que en el primer año ya se tienen todas las rutas alternas. ¿Por qué? Porque lo vamos a trabajar también con los gobiernos locales, hay que entender. Hay que también entender bien la concesión, porque muchos dicen, no, las rutas alternas están prohibidas, muchos que defienden los peajes, ¿no? Porque está dentro de la concesión. Es falso, porque es dentro de un radio. Entonces, nosotros ya la tenemos diseñada, presupuestalmente son muy económicas porque simplemente es ponerlas en valor, recuperar, pavimentarlas y luego hacer toda la señalética. Entonces, son decisiones simples, pero todo parte desde la voluntad y el liderazgo que ejerza el futuro alcalde de Lima. ¿Qué obras criticaría de la gestión del señor Muñoz, bueno, con ahora el nuevo alcalde de Lima? Y además, ¿qué obras sí continuarían en la gestión de George Forsyth? Mira, y qué bien que tengan esa visión, porque lamentablemente siempre se dice, no, el que hizo lo anterior todo está malo. Es mentira, no es así. Hay que reconocer las cosas buenas y hemos hablado desde Barrantes, ¿verdad? La responsabilidad social con el vaso de leche. Hemos hablado de Luis Bedoya Reyes, con la visión moderna del Sajón, de Andrade, la Javier Prado, donde todos se quejaban en esa época, recordarán, nadie las quería y ahora son obras importantísimas. Entonces hay cosas buenas, la casa de todos, recordemos, que es justamente los albergues para los adultos mayores que en pandemia no tenían dónde vivir. Ese programa va a continuar, porque hay cosas buenas y hay que decirlo, ¿no? A pesar del conflicto que haya por el uso del espacio. Que ya no está en Nacho. Ya no está Nacho y se está buscando, la Municipalidad de Lima ahora está buscando el terreno porque ese programa continúa y mi compromiso es continuar con ese trabajo porque los temas sociales no han sido tocados en esta campaña. Los adultos mayores han sido los gran olvidados, las mujeres, las personas con discapacidad, los animales callejeros, donde nosotros sí hemos hecho un esfuerzo a mandarle ese mensaje a cada uno a través de nuestras distintas propuestas. Digamos, la crítica a la gestión anterior, más que por obras, ha sido la desidia, la falta de acción. Eso es lo que debemos criticar, porque Lima está sobrediagnosticado, el Perú está sobrediagnosticado, lo que falta es tomar las riendas y acción, eso es lo que falta. Y qué bueno que ha mencionado estos otros sectores que a veces uno ve los temas macro y no ve las necesidades que son quizás más inmediatas, ¿no? La ciudad tendría que ser más caminable, más accesible para las personas que van en silla de ruedas, para las personas que tienen reducción de su visibilidad, ¿no? De su visión, para las personas ciegas. ¿Qué propuestas hay para ellos? Específicamente en lo que mencionas, nosotros hemos nombrado los semáforos inteligentes, que no son los semáforos que cuentan los segundos que vemos hoy, sino realmente semáforos inteligentes que en forma automatizada, en tiempo real, a través del algoritmo nos direccionen el tránsito y le den mayor fluidez donde hay un caos vehicular. Esto nos va a recuperar más del 30% que perdemos hoy en el tráfico. Pero ellos vienen acompañados de placas braille, repetidores acústicas para las personas con alguna discapacidad. Y hay que entender que la ciudad, el entorno es lo que te hace tener alguna discapacidad, porque si tienen las rampas, si tienen los accesos, no hay ninguna discapacidad. Vas a tener las mismas oportunidades y las mismas condiciones que todo lo demás, que es la accesibilidad. Entonces, todas nuestras obras van a incluir como corresponda, ¿no?, las normas para que ellos puedan desarrollarse. Pero muy importante también es la oportunidad laboral para ese sector. Y ahí está la ley 29973, que nadie le hace caso, donde hay un porcentaje tanto en el sector público como privado para que ellos puedan ser priorizados y encuentren trabajo de esta manera. Pero vuelvo a decirlo, los adultos mayores que están en una etapa de su vida donde ya nos dieron todo a nosotros, a la nueva generación, y nosotros nos debemos preocupar por ellos. Queremos hacer los paseos recreacionales, tenemos el club del abuelo, para que disfruten de esa etapa, puedan conocer los diferentes sectores turísticos de nuestra maravillosa ciudad, pero también hacer convenios con las demás ciudades y hagamos un intercambio y que puedan disfrutar. Y así hemos hablado de las mujeres, que las mujeres son recontra chamba en nuestra ciudad, pero que no tienen las posibilidades porque o son madres solteras, son madres jóvenes, madres de familia que no tienen dónde dejar a sus hijos. Para ellas las cunas jardín, que puedan dejar a sus hijos en un lugar seguro, poder aportar a la economía y culminar sus estudios. Solo para ir cerrando, porque más temprano teníamos una nota de lo que fue la decisión del Poder Judicial de hace unos días de abrir el centro de Lima y que ayer, al parecer, volvieron a cerrar. ¿Cuál va a ser el apoyo del señor Forsyth a los empresarios del centro? Mira, nosotros estuvimos en el centro de Lima justo con la apertura de rejas y fue maravilloso ver cómo se reactiva la vida en el centro, que es patrimonio no solamente nuestro, es patrimonio de la humanidad, ¿no?
Y qué triste que se hayan puesto rejas y que los perjudicados sea toda la ciudadanía que no puede disfrutar de un centro maravilloso y especialmente en los negocios. Los espacios públicos son públicos. O sea, qué triste que haya que recalcarlo, ¿no? Que son para todos. Esas rejas son inconstitucionales, son abusivas. Qué bueno que el Poder Judicial tomó medidas y nosotros vamos a abrir los espacios públicos para toda la ciudadanía, porque nosotros ¿La Plaza Bolívar también? Vamos a abrir todas, y eso es lo que corresponde. Será una lucha, ¿verdad? Pero para eso hay que tener personalidad y pantalones. Pero hay bancada como también, ustedes. entonces ahí desde la bancada presionar. Pero por para- supuesto, vuelvo a decirlo, tenemos congresistas por Lima. Entonces, ¿qué están haciendo? Trabajen por Lima, pues para eso han sido electos. Señor Forsyth, le damos 20 segundos para que se dirija a sus electores, ¿no? Y lo puedan tener de repente como opción. A esos indecisos aún. Así es, a los indecisos. En primer lugar, agradecerles por esta maravillosa entrevista. Gracias por la invitación. Y a ellos, en general, a la población, agradecerles, porque tengo que simplemente resumir la campaña en eso. Gracias por la oportunidad de conversar con nosotros, la oportunidad de hacer llegar las propuestas, abrirnos la puerta de sus hogares. Gracias por creer en este cambio, que este cambio sí es posible y nosotros lo vamos a demostrar, a tener mucha fe, mucha esperanza, mucha información para que vayan con convicción a votar este 2 de octubre. Y si realmente queremos hacer el cambio, lo último que le vamos a pedir simplemente este 2 de octubre, marcar los 2 corazones de Somos Perú para empezar este gran cambio. Muchas gracias. Bien, ha sido entonces el candidato Forsyth. Además, invitarlos. Nosotros tenemos cobertura especial, vamos a estar en todas las actividades de este 2 de octubre, porque este 2 de octubre son las elecciones.